personas que nos están hoy acompañando en este importante evento el día de hoy. Desde luego para la Universidad Nacional es realmente una ocasión especial el poder contar con este espacio durante esta semana en la celebración del Día Internacional del Teletrabajo y como parte de esta generación del ciclo de conferencias, una teletrabaja. Yo quisiera reconocer en este espacio el trabajo que realiza nuestra Comisión Institucional de Teletrabajo, coordinada por nuestra compañera Marley Disset, y un equipo de trabajo muy comprometido precisamente para que en la Universidad Nacional podamos contar con esta posibilidad, esta nueva forma de trabajo. En ese sentido, el trabajo de la Comisión Institucional de Teletrabajo se ha orientado no solamente a la generación de los mecanismos e instrumentos para que el trabajador pueda contar con esta modalidad, sino que ha ido mucho más allá en términos de formar tarea que como casa de estudio nos tomamos muy en serio, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo actualmente ante una situación que ninguno lo hubiese imaginado al iniciar este año y que quizás podríamos pensar o muchos pensábamos que a estas alturas del año pues quizás esto ya estuviera en otra dimensión menos grave como lo que estamos afrontando en este momento. Esto es solo posible mediante las sinergias y el trabajo coordinado. Así las cosas, la Rectoría de la Universidad Nacional, en nombre de la representación de la Rectoría Adjunta, pero también en nombre de la Rectoría, don Francisco González, reconocer las alianzas que la CITUNA ha establecido tanto al interno de la UNA, con la Escuela de Relaciones Internacionales, en la figura del programa Innovación Metodológica, Participación Estudiantil y Gestión del Conocimiento, así también con otras instancias externas, tales como la Caja Costarricense del Seguro Social, el International Transformation World Academy y tantos otros aliados que han estado en la mejor disposición de colaborar para la realización de las actividades en ese sentido. Dentro de los diferentes objetivos del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pues se destacan el octavo relacionado con el trabajo decente y crecimiento económico que en el contexto de la pandemia ha implicado también la generación del sistema de resiliencia y de apoyo. Además, esto en el marco del objetivo tercero de promover una calidad de vida sana y de bienestar. Yo creo que ante el mundo globalizado que todos vivimos diariamente, sin duda el teletrabajo se ha convertido en una nueva forma de trabajar y esto sin duda también ha traído algunas transformaciones en la organización del trabajo y desde luego esto puede tener un impacto en la salud de cada uno de nosotros. No obstante, yo creo que hay que promover un trabajo seguro. Por favor, hay que tomar en cuenta que un teletrabajo realizado en las condiciones adecuadas, pues de alguna manera previene que esto pueda convertirse en un riesgo laboral. Hoy día, ante la situación que estamos enfrentando, sin duda el teletrabajo se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo de nuestro país, pero yo quisiera de verdad hacer un llamado en términos también de mi formación profesional en los temas de salud laboral y específicamente en los temas de factores psicosociales laborales. Importante poder trabajar a partir de programas preventivos que podamos aportar y que podamos prevenir las altas demandas de trabajo, el bajo control sobre el trabajo, que el teletrabajo se pueda desarrollar en un apoyo con compañeras y compañeros, pero muy importante también velar por aquella población más vulnerable que podría tener un conflicto de conciliación entre la vida laboral y familiar, sobre todo en grupos como mayoritariamente suele suceder en las mujeres. Siempre es importante poder buscar el apoyo en las mujeres y desde luego prevenir a un corto o largo plazo algunos riesgos psicosociales como un estrés agudo o como un burnout. Así que yo me siento sumamente complacida del trabajo que está haciendo nuestra comisión, la CITUNA, y que desde luego puedan encontrar en esta oficina el mayor apoyo para poder desarrollar los mejores niveles de bienestar para nuestra población de nuestra trabajadora. No obstante, el tema de hoy nos invita también a pensar en ese equilibrio que debe tenerse y en palabras del título de la conferencia, cómo alcanzar el éxito en el teletrabajo. Como Universidad Nacional, esa comprensión de la persona como un ser biopsicosocial nos permite pensar y hacer una casa de estudio necesaria para todas las personas
y necesaria porque parte de la labor de la academia es construir juntos de la forma que lo hacemos hoy, contando con la participación de diferentes actores de la vida social nacional e internacional. El tema de la conferencia de hoy se titula ¿Cómo alcanzar el éxito en el teletrabajo? Y será presentado por la coordinadora de la Comisión Institucional, Marley Gisette Alfaro. Y muchas gracias por su participación. Ahora tengo el gusto de dar la palabra al doctor Álvaro Melo, presidente de International Transformation World Academic, quien nos dará una semblanza de la compañera y del tema de esta mañana. Así que muy agradecida por el espacio y me voy a quedar un ratito mientras el tiempo me lo permita, porque ciertamente es un tema por el cual de verdad que estoy muy interesada en poder contribuir con nuestra universidad. Muchísimas gracias. Olá, meus amigos participantes neste importante evento sobre teletrabalho. Recebem saludo cordial desde Brasil, São Paulo, e nossos agradecimentos à professora Marley Gisette Alfaro Salas e ao professor Luiz Salas por invitar-me a participar neste importante evento como moderador e considerando que é marco também na celebração do Dia Internacional de Teletrabalho. Apresento a professora Marley Gisette Alfaro Salas. A professora Marley é egressada doutorado em Ciências Empresariais, Master em Administração de Negócios, licenciatura em Administração e Gerência Financeira, bachiller em Recursos Humanos, especialista em entornos virtuais de aprendizagem, é coordenadora da Comissão de Teletrabalho da Universidade Nacional, membro da Comissão COE-UNA, é integrante de comissões de desenho curricular, comunicação, conselho acadêmico e é experta em temas de teletrabalho, formação do talento humano, gestão financeira, liderazgo e organização, entre outras. É acadêmica e investigadora universitária por mais de 12 anos em el campo. Com a palavra, a professora Marley. Debe activar el audio, doña Marley, que está sin audio. Sí. Muchas gracias, doña Marianela y don Álvaro, por las palabras de bienvenida. Y efectivamente, este tema que tenemos hoy es un tema realmente que nos llama mucho la atención en el contexto que tenemos de teletrabajo y la situación de la pandemia. ¿Cómo debemos nosotros lograr que haya un éxito en el teletrabajo? Es un reto que tenemos ahorita que conciliar. Por lo tanto, les invito, ¿verdad? Y les reitero, ¿verdad? Que las preguntas que tengan será un gusto poder atenderlas en la medida de lo posible. Pero el propósito de esta conferencia es precisamente eso, que podamos nosotros saber algunos factores que pudiera ser ahora algo que desde ya debemos considerar para tener éxito en el teletrabajo. Esta exposición, si bien es cierto en el tema de éxito de teletrabajo hay muchos aristas que atender, durante esta semana hemos estado viendo algunos de ellos. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver el tema del liderazgo en los jefes, en los teletrabajadores. Tuvimos la oportunidad de ver el tema de la seguridad la ciberseguridad. Ayer tuvimos una charla muy interesante relacionada con lo que es la calidad de vida, la ergonomía y lo que es la salud ocupacional. Así que hoy lo que queremos es concentrarnos en 3 aspectos que debemos tener claves en lo que tiene que ver con el teletrabajo. Primero, la planificación del teletrabajo o del trabajo en dado caso. El síndrome del quemado, más conocido, ¿verdad?, a nuestro nivel nacional, y la sobrecarga laboral y el arte de negociar. Y un tercer tema muy importante para el éxito del teletrabajo es la conciliación de la vida laboral y la vida personal. Son 3 aspectos que es importante que vayamos teniendo en consideración y como personas que sea que estemos en teletrabajo o no lo estemos ahorita o vayamos a estar, es importante que tengamos esas consideraciones. Para empezar,
en el primer tema, el primer eje que estábamos viendo sobre la planificación del teletrabajo, hay que considerar que hay frases muy interesantes respecto al tema de la planificación. Particularmente me llamaron la atención 3. La primera dice, enfócate en permanecer productivo en lugar de ocupado. ¿Por qué es importante tener esta frase ahora? Porque prácticamente ahorita que estamos en teletrabajo, a veces confundimos estar sobreocupados con ser productivos. La segunda frase es, la columna vertebral del éxito es el trabajo duro, la determinación, la buena planificación y la perseverancia. Y la tercera que me encantó fue, la mayoría de las personas no planean fallar, no planean. Con esto en mente, estas 3 excelentes frases de personas que son expertas en la materia de planificación, es importante tener esas consideraciones. Tanto si estamos trabajando en la presencialidad, en el teletrabajo ordinario, y ordinario ahorita voy a explicar qué implica esto, o en el teletrabajo en el que estamos ahorita, en una modalidad por la contingencia que estamos realmente teletrabajando más del 100%, más del porcentaje autorizado generalmente, la planificación es un factor de éxito. Y precisamente sobre esto mencionaba, en el teletrabajo ordinario, la mayoría de instituciones que ya lo estábamos implementando, su transición era gradual. ¿Qué queremos decir con esto? Que las personas para ingresar al teletrabajo no era simplemente que de hoy para hoy tenían que irse a trabajar a su casa, sino que había una transición, se hablaba con el superior hablaba con la persona veía sus condiciones, veía que estaba trabajando en la casa efectivamente, preveía esa transición e inclusive era un espacio porcentual de la jornada. Por eso decimos previo a la situación generada por el COVID-19. Sin embargo, en el contexto actual nos encontramos que la mayoría de personas nos tuvimos que acoger al teletrabajo no en un 20, un 30, un 40, un 50%, sino en un 100%. Y muchas veces esa transición fue tan abrupta que no teníamos las condiciones ideales para irnos a teletrabajar. Y eso es algo que no podemos desconocer, ni siquiera los mayores defensores del teletrabajo hoy en día. No teníamos las condiciones posiblemente de equipo, ni ergonómicas, no nos habían capacitado de cómo trabajar en la casa, no teníamos la información en la casa, los procesos no estaban realizados para ello, no habíamos establecido esas relaciones de trabajo. Entonces, eso hizo que los ajustes hemos tenido que ir haciéndolos en el camino. Entonces, ven la diferencia que se da en la planificación, en el teletrabajo, cuando se ha venido haciendo en forma ordinaria, a cuando se hace en una forma extraordinaria, llamémoslo así, como fue la situación COVID-19, que no solamente ha afectado a Costa Rica, ha afectado a Centroamérica, América, a todo el mundo. Entonces, la situación que estamos viviendo usted y yo hoy en día no es gratuita solamente de mi país, de mi zona, de mi institución, es de todo el mundo. Entonces, ya con esto en mente, y como tenemos que ir haciendo esto en el camino, tenemos que tener algunos tips, algunas situaciones que considerar para que podamos planificar nuestro trabajo. Miren, hay muchas teorías sobre cómo planificar. Hay muchas teorías, modelos, etcétera, pero en especial hoy quería compartirles 2. Uno de ellos es el que se denomina la matriz de gestión del tiempo. Permítame. La matriz de la gestión del tiempo tiene un total de 4 cuadrantes, los cuales nos permiten a nosotros verificar cómo está siendo nuestra planificación. ¿Por qué es importante tener esto? Porque miren, si en la presencialidad podría ser que tengamos problemas que nos afecten nuestra calidad de vida, nuestra productividad, nuestro quehacer por falta de planificación, el teletrabajo no nos exime de estas condiciones. Y por estar en teletrabajo, la no planificación podría ser un efecto adicional que puede afectar psicosocialmente, puede afectarnos también en la carga laboral que tengamos.
Este cuadrante habla de 3, el que vienen, como ustedes van, desde lo urgente, no urgente, de lo importante a lo no importante. ¿Por qué es necesario que tengamos esto? Bueno, porque si nosotros nos concentramos en uno de estos cuadrantes o estamos siempre moviéndonos hacia el cuadrante inicial, que es lo más común, podría ser que estemos siendo afectados en nuestra ejecución real y por lo tanto el teletrabajo se convierta en algo que no es tan efectivo o que no es tan llamativo para nosotros. Cito un ejemplo. Vean, veamos el cuadrante 1. El cuadrante 1 parece muy curioso, pero es el cuadrante en el que más estamos generalmente. Son aquellas tareas que son, ojo, necesarias de atender lo antes posible, porque tienen una relación directa con los objetivos, con lo que nosotros vamos a hacer. Y de hecho, tienen un factor adicional. La fecha límite de ejecución está muy cerca. Son fechas que cuando usted se da cuenta está con una y luego va inmediatamente con la otra. Entonces, mucha gente dirá, este es el cuadrante ideal, porque es aquí donde yo tengo que concentrarme. ¿Qué tengo que hacer y qué tengo que atender por fechas? No, miren, no. Porque en este cuadrante, nosotros en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es apagar incendios. Es aquello de que me convocaron a una reunión de un momento a otro y cuando eso se vuelve una constante, es cuando uno podría preguntarse realmente si hay que hacer algo con la planificación. Nos viene el segundo elemento. Este cuadrante es cuando nosotros tenemos cosas importantes, pero no son urgentes. Y entendamos que no ser urgentes no se refiere a que no son necesarias de atender en un plazo definido, sino que su plazo no está tan cerca. De hecho, este cuadrante es el cuadrante ideal de la planificación. Porque cuando nosotros hemos planificado correctamente, entonces tenemos claramente definidos los objetivos, pero a la vez tenemos claro que las fechas nos van a atropellar y nos van a hacer que nuestro trabajo se convierta en una carga. Y miren, más cuando estamos en la casa. Porque imagínense ustedes en situaciones en las cuales ustedes realmente tienen que atender algo y lo que les falta está en la oficina. Eso es la parte más complicada. El tercer cuadrante es cuando no es importante, no es urgente. Esta generalmente está relacionada con objetivos, pero de otras instancias, de otras personas, pero que sí tienen cierta relación con nuestro trabajo. Pero es necesario que hay que darle atención, porque mucho de lo que se desarrolla en este cuadrante es de cómo actuemos en el cuadrante 2. Y del cuadrante 4, ni siquiera vale la pena porque es como el que más nos puede robar el tiempo importante de atender actividades. Ahora, ¿cómo podemos nosotros atender esto en teletrabajo? Mira, hagámonos estas preguntas. Cuadrante 1, importante y urgente. ¿Qué implicación tiene en mi quehacer esta actividad? Implica que para atenderla estoy trabajando incluso más tiempo del que yo debería estar trabajando para estar apagando fuegos. O sea, estar apagando incendios, como diríamos. ¿O qué factores incidieron para que llegara a estar tan cerca esa fecha de cumplimiento y que cuando me di cuenta ya la teníamos encima? El factor ideal. ¿Tengo los insumos necesarios para poder mantenerme en ese? ¿Hice los ajustes requeridos? Comuniqué previamente a las personas involucradas, mis compañeros, mis estudiantes asistentes, mis colaboradores en comisiones, mis superiores. ¿Por qué? ¿Por qué decimos comunicar previamente? Porque cuando las cosas se planifican, hay una calendarización, hay una forma de atención, entonces no puede ser como que a última hora todos nos lo estén preguntando. Y utilizo herramientas innovadoras y disponibles. En este punto es importante que nosotros nos concentremos en este sentido. Muchas veces, y lo digo a nivel de, por ejemplo, de clases. Si bien es cierto, queremos realmente hacer que el estudiante no sienta esa ausencia porque no nos está viendo.
Fíjense que una de las quejas más grandes que tienen los estudiantes ahora es que tienen exceso de clases sincrónicas. Lo irónico es que cuando estamos en la presencialidad estamos cara a cara con ellos. Pero al menos ellos ahí no se sienten que están viendo un monitor. Y que a veces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen los estudiantes en alguna breve encuesta que hice con ellos, ¿qué es lo que pasa? Que sienten que el profesor o profesora lo único que hace es sentirse repetir y no innova con otro tipo de mecanismos. Entonces eso parece irónico, pero también cansa al profesor o la profesora, porque estar preparando todos los días y ver cómo hago que convenzo a las personas que están al lado. Mire, yo tengo ahorita el auditorio y yo estoy hablando y estoy pensando, oh, ok, ¿cómo estarán reaccionando? ¿Qué estarán pensando lo que estoy diciendo? ¿Estaré llegando a lo que les estoy diciendo? Ahora imagínese eso cuando usted tiene 3 o 4 cursos por semana y 3 o 4 veces a la semana está usted pegada dándole a una pantalla. Por Zoom, por Teams, por Meet, por todas las herramientas que hay. Entonces, por eso les digo que hay que utilizar herramientas innovadoras disponibles. Y en el cuadrante 3, preguntemos, ¿realmente me corresponde realizar este trabajo? ¿O es una ayuda temporal? Porque en el teletrabajo podría ser que también tengamos que ayudar temporalmente a nuestros compañeros. Pero, ojo, tampoco debemos estar asumiendo como una carga adicional el trabajo de otros, pensando que es como una deuda que tenemos con los demás. Porque entonces podría ser que los del 3, que son de otros, pasen a ser del 1 de los míos. Igual que en el anterior, lo que no es importante y no es urgente, como pasa en la presencialidad, lo vamos a estar viendo hasta que cumplamos los primeros 3 cuadrantes. Entonces, ven qué interesante este tipo de metodologías sobre la planificación. Otro más que les quería mencionar y cómo adaptarlo a nuestro trabajo es el método de Ivy Lee. Ivy Lee hablaba acerca de cinco cosas que deberíamos considerar al planificar. Y él decía, tómese su tiempo. Al finalizar su jornada, escriba 6 tareas que le gustaría completar el día siguiente y ojalá en la mañana. Después, priorice esas tareas en función de su importancia. Y un tercer elemento, decía, enfócate en la primera tarea que habías, porque si la priorizaste es porque en buena teoría esa es la primera que debe atenderse. Diríamos en el cuadrante anterior que es una tarea que está ligadamente a nuestros objetivos. Y un cuarto, continúa el proceso hasta terminar todas las que te planificaste y al final de la jornada recopila aquellas que no pudiste terminar, verifica por qué no las hiciste y ponla en la parte superior del siguiente día. Eso es un proceso que hay que repetir y uno a veces dice, pero eso me quita tiempo. Pero es como la prevención en todo. Si nosotros tomamos prevención en nuestro hogar contra incendios, contra deslizamientos, contra todo, cuando llega una cosa de situación catástrofe, vamos a estar ahí preparados. Así que no miren esto como una pérdida de tiempo, miren como una forma de ganar el tiempo. Ahora, ¿cómo adaptamos esto al teletrabajo? Para definir esas 6 actividades, primero también veamos, ¿tengo los recursos? ¿Tengo los insumos? ¿Tengo los medios para alcanzar esta información? ¿Tengo los plazos para ello? En el segundo, ¿cuál es el impacto que tiene en la organización, en la instancia en la que yo estoy, en el usuario? Entiéndase, mi compañero, mi superior, mi subalterno, mi estudiante. Ahora, si nosotros luego que hacemos aquello vemos alguna tarea que no concluimos, deberíamos también verificar qué impidió que se diera esa continuación. Porque eso es parte también de la planificación en el teletrabajo. Podría ser que el insumo no lo tuviera a mano. Recuerde que antes hablamos de que nos fuimos al teletrabajo abruptamente. Entonces podría ser que yo venga y diga, ah, caramba, justamente ese insumo no me lo traje.
Entonces, no me lo traje, tengo que ver cómo lo consigo. O ese acceso a esa red institucional no la tengo. Entonces, ¿qué hago para tenerla? Y después, eso me significa que entonces yo, para volver a asignar mis actividades, debo verificar qué condiciones me hacen falta. Si al final del día tengo que entonces hacer una nota diciendo por qué alguna no se va a atrasar, verificar un acceso, ver inclusive qué cosas pudieron haberme afectado. Ver al día siguiente que tengo unas 3 que atender, pero tengo 4 reuniones. Entonces tengo que priorizar inclusive hasta decir cuál voy a atender. Porque también ese es un fenómeno que vamos a ver más adelante, el tema de la reunionitis, decimos nosotros. Y apégate a lo planificado en la medida de lo posible. Esas son simplemente algunas de las cosas y podríamos seguir hablando de técnicas de planificación que podemos nosotros aplicar en nuestro teletrabajo. Pero bueno, la clase, la charla de hoy no era una charla de planificación completamente. Era nada más darles esos tips. Esos tips porque vieras que desde la coordinación, muchas de las cosas que nos dicen o que nos hablan es precisamente cómo les afecta la planificación. Pero la planificación está muy ligada al segundo eje que tenemos en esta conferencia. El síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que está muy ligado a la sobrecarga laboral, pero como esta también lleva algo que tiene que ver con el arte de negociar. Yo vi esa imagen cuando estaba buscando y a veces me sentí muy identificada, porque realmente hay momentos en los que uno desea como levantar algo y decir, ayuda, hasta aquí, ya no puedo, ya no estoy dando, ya estoy dando más de lo que realmente quisiera dar. Y quiero comentarles un poquito para los que no lo conozcan, aunque se ha hablado mucho de él. Es tan importante este síndrome del quemado que hasta la Organización Mundial de la Salud ya para el año 2022 lo está considerando incorporarlo como una enfermedad de tratamiento inmediato. No es que ahorita no se considere enfermedad, sino que la organización lo va planificando, lo va proyectando en qué implica y luego al darle una clasificación dice algún tipo de atención y riesgos que puedan tener asociados más. ¿A esto a qué se refiere? A un agotamiento, un sentimiento, una falta de eficacia. Es como cuando uno como trabajador siente que está tan imbuido en algo que ya está como fijo a la pantalla, por decirlo así. ¿Y saben qué es lo interesante que estaba investigando en esto? Que este síndrome del quemado no nace del trabajo. Se aplica ahora el trabajo, pero nace de ese trastorno de los videojuegos. No sé ustedes, pero a mí me encanta jugar juegos, pero también he tenido que tener mi cuidado. Pero sí tengo conocidos que son de esos que se sientan en la mañana y son las 10 de la noche y todavía están del ideal. Pero ese estar ahí, así como estar en un juego, que si está de malo, que si está de bueno, que si va, eso hace que haya como una especie de agotamiento, porque usted no quiere parar hasta que termine. Sobre todo esos juegos que sean de mundos, y un mundo nuevo, un mundo nuevo, un mundo nuevo. Entonces, a eso está asociado el síndrome de quemado, imagínense. Entonces, por eso, de este síndrome se resulta un estrés crónico en el que se siente que el trabajo no está dando éxito y se caracteriza por agotamiento, sentimientos negativos relacionados con el trabajo y un menor rendimiento profesional. Entonces vean que no es algo de jugar, es algo preocupante realmente. Ahora, a nivel nacional, no hemos estado exentos de estos estudios. Hay un estudio muy interesante que hizo doña Alejandra Gamboa y don Pedro Gil. Don Pedro es de la Universidad de Valencia, donde, entre otras cosas, rescatando ese estudio, se menciona a ambos investigadores que de un día para otro nos dijeron, todo el mundo a la casa. Y nadie en ese momento, porque lo que se estaba protegiendo era la salud física. Nadie se vio si había políticas empresariales. Bueno, en el caso de la universidad existía la Comisión de Teletrabajo y había lineamientos para el teletrabajo, pero no teníamos nada para el 100%. Se tuvo que empezar a autogestionar. Y las personas de un momento a otro se vieron en la casa, sin un escritorio, posiblemente sin una silla ergonómica, no tenían los espacios ni buena ventilación. Eso es un hallazgo muy importante.
Y este segundo, que está muy asociado al síndrome del quemado, es que las empresas empezaron a exigirle a sus trabajadores el 24/7. Resulta que entonces yo en la presencialidad estaba, y si a las 5:30 de la tarde salía, y salía a las 6, ya era como algo que yo daba esa media hora, pero ya me iba. Y era poco probable que aunque mi superior me llamara, yo me pudiera devolver a la oficina para encontrar algo. O si yo estaba dando una clase con unos estudiantes, y yo di la clase, terminó la clase y me fui, y era poco probable que me llamaran 10, 15 estudiantes a decirme que les repitiera la clase que había dado ahí de nuevo presencialmente. Entonces, eso es donde se da que es como un fenómeno. Los trabajadores se dieron cuenta que a veces son las 9 de la noche y siguen trabajando y no saben cómo desconectarse. Eso es un problema que también que nos está llevando al síndrome del quemado. Ahora, no sé ustedes, ¿se sienten identificados con estas imágenes? Particularmente la del centro me llamó mucho la atención. O sea, parece exagerado, pero nosotros como ahora tenemos este aparatito que se llama celular y tiene la vitalidad de ser un teléfono inteligente. ¿Qué es lo que logra este teléfono? Logra que nosotros tengamos una mini computadora acá. Entonces, donde nosotros vayamos, estamos viendo mensajes. Entonces, aquí, por ejemplo, yo veo un mensaje y digo, mira, me está escribiendo fulano de tal, estoy en mi almuerzo, pero yo jamás podría dejar de atender ese mensaje, a lo mejor es muy importante. Entonces, no importa, dejo mi comida de lado y empiezo a contestarle el mensaje. Y la otra persona, sin darse cuenta, también sigue escribiéndome, sigue mencionándome cosas y sigue ampliando más. Y cuando me doy cuenta, mi jornada se comió el almuerzo, se comió todo. Hasta en el baño. Pues sí, hasta en el baño muchos se lo están llevando. El segundo factor es aquel en lo cual, vean la figura que está abajo a la izquierda, a la derecha de mi monitor, ¿verdad? Ahí se ve una mujer que está con una luz, ya se ve que es de noche y todavía está trabajando. Ahí está. Entonces, imagínense esa situación. Y la de lado arriba de ella, ni para qué, es aquella cuando uno siente que tu superior está como pendiente de estar viendo qué dices, cómo lo haces, cómo le respondes, cómo le atiendes. O pensemos que no solo nuestro superior, nuestro compañero, un estudiante. Vean, conversando con colegas académicos me han dicho que a veces anteriormente tenían decir, no, los fines de semana yo, salvo que tenga clases, yo no estoy atendiendo estudiantes. Pero resulta que ahora el estudiante le está escribiendo a veces el domingo a las 6 de la mañana o el sábado a las 10 de la noche. Y sienten como aquello que tienen que contestarles, porque como no estoy viendo, como todo eso, tengo que atenderle. Y el exceso, que si no es por teléfono, es por computadora, si no es porque ahora resulta que tenemos más medios para comunicarnos. ¿Qué si el Zoom? ¿Qué si el Teams? ¿Qué si el Meet? El teléfono se convirtió en un adicional. Que si tenemos el WhatsApp, que si tenemos el Skype. Entonces, y lo digo por experiencia, tengo que decirlo así. Me ha pasado que estoy atendiendo una actividad cuando veo un mensaje, una llamada de Teams. Cuando veo una reunión que se está dando en Zoom y por Meet también te contactan. Bueno, y en el último, si hay redes sociales, hasta en el Facebook, te están localizando, en Instagram, en LinkedIn, cualquiera de estos. Entonces, realmente hay factores que pueden estar incidiendo. ¿Cuáles son esos factores? Uno, volviendo a aquello de la planificación, el fenómeno de estar apagando incendios, el fenómeno de que cuando nos damos cuenta nos piden algo de hoy para hoy. Pero en eso es importante que tengamos algo en cuenta. El apagar incendios puede venir inclusive de la presencialidad. Podría ser que cuando estuviéramos trabajando en la presencialidad había algo en la planificación, no solo nuestra, de la instancia donde estamos, que había que mejorar y entonces estábamos siendo apagar incendios y trasladamos esto a la casa. Con lo más complejo que estando en la casa podemos tener otra serie de cosas que vamos a ver ahorita que nos pueden afectar el cumplimiento. Un segundo aspecto es un sentimiento de culpa. ¿Y por qué lo pongo entre paréntesis? Culpa. Porque no debemos tener razón para estar en culpa porque no estamos en la presencialidad. Sea que tengamos un teletrabajo en forma ordinaria,
previo a la pandemia, o sea, que estemos realmente teletrabajando ahorita por la situación de pandemia, nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables. Vean, en el momento que nosotros nos sentimos culpables es cuando nos damos cuenta estamos dando más, traspasando nuestras comidas, traspasando nuestros horarios. O hay otro más. ¿Se recuerdan uno que decía ahí de las frases al principio? Que no deberíamos asociar o pensar que el exceso o la productividad está actuado, solo está ocupado. Entonces, ese es asociado al tercer punto, asociar el hecho de que entre más estamos disponibles o conectados, más productividad estamos dando. Entonces, asociamos eso de esa forma y lo ponemos con el sentimiento de culpa y entonces inmediatamente estamos actuando casi como un robot. Y un punto también es el exceso de actividades sincrónicas. Y vuelvo a decir, hay personas que les encanta, y sobre todo algún tipo de superiores, que ya no pueden ni siquiera mandarte un mensaje, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Sino que en todo quieren inmediatamente estar, hagamos una reunión para hablar, y es solo para decirte algo que te pudo haber mandado un mensaje que no era necesario verte. Entonces llega un momento que hay tanta actividad sincrónica que usted llega a decir, ya no quiero saber nada de esto. Hace poco una actividad de amistades que hicimos por Zoom, dicho sea de paso, les preguntábamos qué se veían haciendo en determinado momento. Y me hizo mucha gracia que algunos dijeron, quiero botar la tecnología, no quiero volver a ver computadoras, no quiero volver a ver nada. Y son personas que, al menos en el caso, muchas de ellas ya trabajaban en su casa, pero se han visto tan llenos de actividades sincrónicas que ya no quieren saber de ello. Otros factores que pueden incidir, controles excesivos o no coordinados previamente. Una de las consultas que más llega a la comisión de teletrabajo es, ¿cada cuánto me puede pedir el informe mi superior? ¿Tiene derecho mi superior a darle mi celular a todas las personas? Me están mandando inclusive mensajes fuera de horario, fines de semana. Me están diciendo que tengo que llenar informes casi que a diarios. Entonces mucha gente dice, bueno, si cuando estaba en el trabajo no tenía que estar llenando, ¿por qué ahora me ponen a llenar? Entonces, por eso es que podemos decir que son excesivos. Ojo, el seguimiento y el control es necesario en cualquier tipo de labor que hagamos, sea en la presencialidad o sea en el teletrabajo. Pero si nosotros pasamos el límite, podríamos tener muchos problemas. Un segundo aspecto que lo vamos a ver en el tercer punto es el traspaso constante. Cuando decimos constante es que hay momentos que se van a dar, pero constante entre la vida personal y la vida laboral y viceversa. Un tercer aspecto en esta parte es el exceso de reuniones o reuniones no programadas. Antes me parecía que yo a veces veía la agenda y decía, mire, resulta que veo mi agenda y tenía, no sé, una reunión, 2, 3 reuniones por semana. Pero ahora resulta que veo la agenda y más bien me pregunto que me quedan 3 espacios en la semana. Entonces, hay un exceso de reuniones. Y falta el arte de negociar. Y en ese quiero quedarme un poquitito. Falta el arte de negociar. ¿Qué es el arte de negociar? El arte de negociar es cuando nosotros tenemos que ir pensando cómo decir las cosas. Pero antes de eso debemos tener en cuenta estos factores. Planifiquemos nuestras actividades hasta el cansancio, hay que decirlo. Imagínese usted el día a día en una oficina. Imagínese el día a día en el cual usted llegaba, saludaba a sus compañeros, se sentaba, a las 9 de la mañana se iba a tomar un cafecito, venía luego descansaba. Me refiero, descansaba en esos 15 minutos de cafecito y luego llegaba a trabajar nuevamente. Y allá tipo 12 se iba a almorzar y todo, porque yo usted tenía como ese día a día hecho. O sea, ¿por qué tiene que cambiar en el teletrabajo? O sea, porque usted no puede tomarse su cafecito, porque no puede tener sus actividades definidas. Utilicemos la asincronía. O sea, dejemos de estar haciendo tantas cosas en vivo, porque eso puede ser agotador también. Ahora, interiorice usted que el teletrabajo es una modalidad igual que el trabajo presencial. Y cuando digo igual, no es
que diga que el teletrabajo no tiene sus beneficios, sus ventajas e inclusive sus desventajas, sino que cuando digo igual, es que no se exija a usted más de lo que debería exigirse si lo está haciendo en la presencialidad, porque ese es un problema. No por salir más tarde en la oficina, cuando trabajamos en una oficina, no porque salíamos de último, necesariamente éramos el mejor trabajador. Entonces, no pensemos lo mismo en el teletrabajo. Yo, respete su jornada y respete la de los demás. Voy a contar una anécdota. Cuando estaba anoche revisando las últimas partes de esta conferencia, pues tiendo a ser un poquito deseosa que las cosas queden bien. Y entonces cuando empiezo a verlo, bueno, digo, voy a ponerle como ahorita, colorcitos y todo eso. Y en eso ya eran casi las 7 de la noche. Y ya mi jornada había traspasado realmente. Y lo digo pues sinceramente para que vean que no es algo que le pasa solamente a ciertas personas o ciertos sectores. Y tenía una actividad personal que para mí es muy importante. Entonces llegó un momento en que en mi yo 24/7, en mi yo quemado, en mi yo excesivo, en mi yo que tengo culpa, en mi yo todo eso, dije, bueno, lo que voy a hacer es tener la actividad de lado para verlas ahí, saludar a mis amigos que me estén oyendo, pero yo voy a seguir trabajando, porque a mí me urge terminar este trabajo. Y cuando me puse a leer las cosas, dije, wow, ¿vas a ir a hablar de eso? Y se te está olvidando. Eso sería tanto como que la compañera que nos habló ayer acerca de la ergonomía, la veamos dando una charla en una silla de esas de madera que no tenga ningún tipo de ergonomía y que no tenga donde descansar los brazos y que esté yendo para abajo. Así me sentí. Pero me di cuenta que es algo que nos puede pasar a todos. Entonces, de verdad, mucho ojo, respete su jornada y respete la de los demás. Evitemos, a veces algo urge, pero le decimos a la persona, mira, me pueden mandar esto, y me ha pasado a mí así, que yo de un momento a otro le mando eso a una compañera y luego le digo, Dalis, eso es para después de la 1, porque cuando me di cuenta se lo estaba mandando a las 2:20. Y si Dalis está aquí debe decir sí le ha pasado. Pero eso es algo que me pasaba con Cinita antes, que también, Cinita, a veces ella quería también hacer tanto cuando me da cuenta, y luego le decía, ojo, no digas, o empezaba a borrarle los mensajes. Y es una cosa de respeto. Programe las reuniones que sean indispensables para el logro de los objetivos. Y establezca controles reales, que no parezcan policiales. Porque también, como hay de todo, en la viña del Señor, dice un dicho, también tenemos superiores que pues no creen que estemos trabajando en la casa, falta de confianza, aunque ahí seamos el mejor trabajador que hay. O tenemos estudiantes que no creen que realmente estemos dándole importancia al curso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pareciera como policía. Quieren que nos reportemos a primera hora, quieren que al final del día digamos qué estamos haciendo, que si algo no salió, casi es un pecado y uno dice, caramba, pero en la oficina cuando no le entregaba tiempo no pasaba esta crisis. Entonces, los controles siempre deben ser reales. Entonces, recordemos, muy importante, planifiquemos, usemos la asincronía, interioricemos que estamos trabajando como si estuviéramos trabajando en la presencialidad, seamos indispensables en las reuniones, respetemos la jornada y sobre todo, respetemos la de otros. Antes les hablé el arte de negociar. A veces, cuando estamos en teletrabajo, otra de las quejas comunes que se dan es el hecho de que nosotros sentimos que nos piden mucho. También hay otras cosas. En una de las conferencias anteriores, por ejemplo, una compañera ponía que ella tenía un bebé, una niña de escuela y que ella necesitaba dedicarle a ella 1 hora por día para poder ayudarle con las clases y así estar más tranquila ella porque estaba trabajando en la casa. Pero a veces decimos, es que no, porque yo estoy de 8 a 5, entonces ni modo, y aunque la niña se acerque, hágase para allá, no, ni me toque, ni me vea, porque yo estoy trabajando. No es que tampoco tenemos que irnos tanto para aquel lado, pero ¿por qué no negociamos?
¿Por qué no le decimos a nuestro superior, mire, yo quisiera ajustar mi horario, no estoy traspasando jornada, no estoy traspasando mis horas, no estoy dejando de trabajar mis horas menos, pero ¿qué le parece si en lugar de estar de 8 a 5, estoy de 8 a 6, pero de 1 a 2 voy a estar en esto, entonces voy a tener almuerzo de 12 a 2. No está afectando sus objetivos, lo coordino bien. Entonces, pero no es lo que dices, es cómo lo dices. Si yo por el contrario voy y estoy reclamando, es que usted me hace trabajar mucho, es que yo creo que usted es excesivo conmigo, es que estos estudiantes de verdad creen que yo vivo solo para ellos, podría ser que no lleguemos bien con ellos. Y no tengamos miedo a exponer las situaciones. Vean, hay un dicho que decía mi abuelita que éramos como un bistec de peseta. La verdad no sé mucho qué significa eso. Creo que tiene que ver con el costo cuando mi abuelita estaba niña. Pero lo que sí es cierto es que si hay algo que nos está afectando, si estamos sintiendo que estamos sobrecargados, que estamos pasando ya el quemado realmente, pues digámoslo, no tengamos miedo. Pero recordemos que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Ahora, determinemos un medio efectivo de comunicación. Al estar en teletrabajo, no estamos obligados a dar nuestro teléfono personal. No estamos obligados a ellos. Podemos darlo si queremos. O a veces cuando nos damos cuenta también todo el mundo lo tuvo. Eso no es algo que nosotros, pues a veces no lo podemos controlar. Pero lo importante es que tenemos que tener un medio efectivo de comunicación. Entonces, si yo le digo al usuario, si le digo al estudiante, si le digo a mi compañero, si le digo a mi superior, yo el medio que voy a tener es el Teams, es el correo electrónico, es el Skype, usemos ese, pero que sea efectivo. Tampoco se vale que digamos que es el correo y mandan un correo en la mañana y son al día siguiente y ni siquiera lo hemos podido abrir o responder. Seamos responsables y así ganaremos mayor confianza. Para los que han sido padres, porque yo no hemos tenido el privilegio de ser padres de niños, digo yo ahora. Recuerdo cuando yo estaba niña que mi mamá me daba como más tiempo, más espacio a medida que yo hacía cosas diferentes para ganar su confianza. Entonces, cuando ya estaba más adolescente, me dejaba salir un poquito más tarde, regalar un poquito más tarde por mi comportamiento. Entonces, igual pasa en la forma de trabajar. Si nosotros somos responsables, nuestro superior no tiene por qué andar pendiente y estarnos como detrás, ¿qué estamos haciendo? Y usted póngase recordatorios que le ayuden en su negociación. ¿Recordatorios para qué? Recordatorios para saber a qué horas usted tiene que terminar cosas. Recordatorios, pero que sean sus recordatorios, que no tengan que estarle recordando a usted las cosas. Y tenemos tantas herramientas que nos sirven eso. Recuerde que usted tiene una vida personal. Entonces, estos son algunos de los factores que nosotros tenemos que tener en el arte de negociar. Y podríamos seguir hablando de eso, pero bueno, también las conferencias tienen un cierto finito. Y la parte final, en la cual ya hemos ido avanzando algo sobre el tema y tal vez para repasar, concilie su vida personal con su vida laboral. No sé ustedes, yo me siento identificada con el gato abajo, bueno, porque tengo mascotas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nosotros estamos trabajando en la casa. Entonces, eso no nos exime de ver que si tenemos un perro, que si tenemos un gato, en mi caso, quiero decirlo así, pero los que tienen hijos, miren, mis respetos para aquellas mamás y aquellos papás que ahorita tienen los hijos en su casa mientras teletrabajan. O en aquellos casos en los cuales yo teletrabajo, mi esposo teletrabaja, mi hija teletrabaja, mi hijo teletrabaja, o mi hija y mi hijo están en la escuela y yo también los estoy atendiendo, están en el colegio, los estoy atendiendo. Tengo a mi mamá, una persona mayor de edad, o mi papá. Tengo situaciones y yo lo estoy haciendo así. Entonces, estas situaciones que se dan ahí no son solo caricaturas, son reales del teletrabajo que tenemos ahorita y que también podemos tener en la modalidad ordinaria, porque la idea es que estamos trabajando en la casa. Entonces, ya teniendo claro de eso, hay que recordar esto. Al que estemos en la casa, a veces hace que para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, vemos que estamos más cerca, entonces nosotros estamos más bien de qué hacer diario. Un ejemplo, si yo estoy en la oficina y empieza a llover y yo dejé tendida la ropa, pues ni modo, se me mojó. Ya no pude hacer nada. Aquí me puedo descalabrar bajando ahí porque necesito ir a recoger la ropa. Entonces, tengamos esta situación. O sea, no es que vamos a dejar que la ropa se nos esté mojando, pero también démonos cuenta que tenemos que
darnos cuenta que hay vida personal y vida laboral. Nuestra familia nos podría tener más presencia. Me comentaba una compañera que los hijos de ella siempre los ha chineado mucho. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya le piden casi todos los días un desayuno diferente. Entonces, eso también podría ser algo muy lindo, pero que también le esté dejando tiempo que ella tenía para ella. El querer estar disponible 24/7 puede dejar que dejemos actividades que antes eran importantes y que son importantes en nuestra calidad de vida. El ejercicio, el descanso, la buena alimentación. Recuerden que nos estamos ahorrando el tiempo de desplazamiento de nuestro trabajo, que por muy cerca que está, pueden ser de 15 a 20 minutos. Pero resulta que antes hacíamos ejercicio y ahora ya no. Antes teníamos las horas de comida y ahora no. Antes a las 9 de la mañana en punto estábamos tomando nuestro cafecito, nuestro refrigerio, ahora ya no. Antes a las 10 de la noche, pongámoslo así como máximo, estábamos acostándonos, ahora ya no. Pues eso no debe ser así. El teletrabajo tiene que ser una experiencia gratificante. Entonces, si nosotros no ponemos esos controles, puede ser que no tengamos éxito. Y ahí el factor es, si tenemos más personas que están en teletrabajo o llevando sus actividades en la casa, pues tenemos que también balancear. Tenemos hijos, tenemos padres, tenemos otros familiares, tenemos mascotas. O sea, todas esas cosas pueden hacer que afecten nuestro trabajo. ¿Y qué podemos hacer? Miren, rescaten esos espacios que tenían. Hoy hablaba con doña Marianela temprano y me comentaba que ella andaba haciendo su actividad física y que para ella era esencial eso antes de hacer cualquier cosa. Y tal vez muchos de los que ahorita me están escuchando antes lo hacían, pero ahora no lo están haciendo. Entonces, ¿por qué? O sea, más bien digan, si póngase esa meta, si antes duraba 20 minutos para los más cerquitas, 1 hora para llegar lo más largo, e inclusive por la experiencia que sabemos de los que estaban en teletrabajo desde antes, hasta 2 horas para llegar a la institución o donde usted trabaje, fíjese y interiorícese que ese es el tiempo suyo. Ese es el tiempo en el cual usted va a hacer su ejercicio, en el cual va a planear qué se va a comer, en el cual va a sentarse a leer, en el cual, no sé, va a empezar a acomodar cosas. Esas son las cosas que nosotros tenemos que manejar. ¿Es posible realmente, es imposible conciliar la vida laboral con la personal? No, no es imposible. Es importante que usted no tenga miedo a negociar, que usted mismo ponga las situaciones con sus amigos, con su familia, con sus estudiantes, ponga las cosas, no deje de realizar actividades que antes realizaba, que eran para su calidad de vida. Respete sus tiempos de alimentación. Si tiene que ponerse recordatorios, voy a ir a almorzar. Si tiene que ponerse recordatorios, voy a tomarse un café, recordatorios, tómase la fruta, recordatorios, llévese el agua, hágalo. Haga pausas activas. Tan sencillo como que usted ahora diga, me levanto, voy a estirarme un poquito, yo necesito estirarme, porque es una pausa activa. Entonces yo cuando hago todo eso, me siento. ¿Qué le quita una pausa activa? 5 minutos, y estoy hablando de mucho, pero eso le relajó. Y elimine o minimice al máximo esos sentimientos de culpa porque no estoy en mi casa, en el trabajo, perdón, presencial. El teletrabajo llegó para quedarse, porque cuando esto pase, muchos van a querer seguir en teletrabajo, ya no al 100%, porque tampoco es recomendable, pero porque se ha demostrado que hay mayor productividad y que en general la gente está satisfecha del teletrabajo, a pesar de que está quemada, a pesar de que todo eso, porque a pesar de que hay otros riesgos, la gente está satisfecha de estar en la casa. Pero para obtener el éxito, repasemos, planifique. No caigan en el síndrome del quemado. No caigan a sobrecarga laboral. Recuerde el arte de negociar. Y recuerde que su vida laboral y su vida personal tiene que conciliarla. De forma tal que visualice usted el teletrabajo ahorita y en tiempos post pandemia. Integre en estas clases, si usted es un académico o académica, otros recursos tecnológicos, que no sea solo la sincronía. Mantenga buenos hábitos. Recuerde los beneficios que tiene el teletrabajo y por qué en algún momento usted tal vez está en la oficina, cuando usted veía que otros teletrabajaban, usted decía, a mí me gustaría. Recuerde y mantenga ese beneficio. Esta situación de la pandemia tiene situaciones complejas, pero algo que sí nos hizo ver, es posible trabajar en la casa. En la mayoría de casos. No es recomendable desde la expertise del tema, por aquella de ser social que somos, de estar en un 100%. Ahorita la situación nos manda eso, pero aproveche
esta experiencia para mantenerse en el teletrabajo. Muchas gracias por su atención y espero haber cumplido las expectativas en esta conferencia, en el tema que estábamos llevando a ustedes hoy en día. Ok, professora Marli, eu creio que a abordagem foi excelente, porque temos panorama da situação, incluso é muito importante que miramos esta questão de como manter o êxito no teletrabalho em la pós-pandemia, porque agora estamos todavia, isso está passando em todos os países, agora as coisas estão, a gente está aprendendo, é uma experiência em escala mundial, há muita aprendizagem, então as pessoas estão aprendendo, algumas empresas, como desiste a questão da produtividade, aumentou a produtividade, outras não. Então, eu creio que é muito importante, quando mencionaste, esta é a questão da planificação do trabalho. Algumas empresas já tinham gente 100% trabalhando em casa, pero alguns dias da semana, não agora em termos obrigatórios pelo tema da pandemia, como uma das poucas estratégias no mundo para evitar o contágio. Então, esta é uma questão que te falaste muito bem, há que nos preparar, e aí tu disseste em tua apresentação, a questão da planificação, o síndrome de burnout, e como conciliar a vida laboral com a vida personal. Qual é a aprendizagem que estamos? Quais são as lições que estamos tendo agora? E aí é muito importante que as empresas tenham indicadores de desempenho já para poder mirar, analisar os erros e os acertos do que passou. E aí a volta, como vai ser a volta? A planificação da volta. E isto, tuas considerações, incluso a gestão do tempo, como disseste, aproveitando Stephen Covey com os 7 hábitos. E há que recordar, a gente tem que recordar que temos os quadrantes, e antes, se era necessário, agora há mais importante, como planear. Então, é uma experiência muito importante mirar esta questão dos indicadores, como as empresas estão evaluando o trabalho agora e para aproveitar na pós-pandemia para que mantengamos o êxito do teletrabalho, que é o tema de tua apresentação. E aí também há como sacar proveito desta experiência para todo o setor laboral, público, privado, acadêmico, porque teremos processo de transformação do trabalho e que está afetando as pessoas, as empresas, a família, em termos de qualidade de vida, como chamaste bem a atenção, é muito importante esta questão que estávamos falando há pouco sobre a saúde mental, a saúde de cada um. Então, eu creio que tu missão de transmitir estas reflexões quedou muito clara e deveremos ter, sem dúvida, algumas tarefas, porque muitos de vocês são nós outros aqui, nós estamos com 115 participantes, temos uma tarefa de casa e muitos de vocês, sem dúvida, estão trabalhando em sua casa. E agora, como aproveitar já o que a professora Marli falou, recomendou, as recomendações, e se preparar para a volta. Então, muitas graças, eu creio que foi
uma apresentação que deu mensagem muito significativo e, principalmente, para nós outros que estamos analisando, que estamos evaluando o que passará. Foi uma experiência não somente de Brasil e Costa Rica, mas foi uma experiência mundial. Incluso deveríamos mirar ou evaluar o que está passando em outros países para nossa aprendizagem. Passo a palavra agora para o professor Luis. Muchas gracias, doctor Melo. Queremos agradecer a los 111 participantes que han estado con nosotros y que han formulado sus preguntas tanto en la sección de preguntas y respuestas como al correo electrónico del programa de innovación metodológica. Y tenemos varias consultas. La primera nos dice de la siguiente manera. Uno de los problemas que en el proceso del teletrabajo actual hemos encontrado es que de un momento a otro las personas piden las cosas para allá. ¿Cómo manejar los imprevistos en los procesos de planificación? Bueno, como se decía al principio, ¿verdad? La planificación es esencial, pero aún en la presencialidad estábamos muy acostumbrados a hacer apagafuegos. Entonces, ¿cómo manejar los imprevistos? Desgraciadamente, nosotros no podemos tampoco dejar de cumplir algo que ojalá pueda afectar a la institución, pero no podemos dejar que eso se vuelva un hábito. Tenemos que entonces tomar medidas, ya sea hablando con nuestro colaborador, hablando con nuestro superior, hablando con nuestros estudiantes, de forma tal que esas situaciones no se vuelvan repitentes. Tratando de pasar del cuadrante 1 al cuadrante 2, ¿se recuerdan? El primer tema de los cuadrantes, o haciendo que cuando hacemos el repaso de las tareas, veamos de las 6 tareas que tenemos, entraron 3 que no teníamos planificadas. Entonces vayamos documentando eso para poder hablar y negociar. Recuerden el arte de negociar. No es lo que decimos, es cómo lo decimos. No es lo mismo que nosotros entonces mandemos un mensaje estresado diciendo, no, mire, es que usted se olvidó que ya me está poniendo mucho trabajo. Es diferente decirle, mira, te ayudé por esta vez, pero agradecería que la próxima vez podamos planificarlo de otra forma para que la tarea salga más efectivamente. Pero eso es un arte. Gracias, doña Marley. En esa misma línea, otro participante consulta. ¿Qué hacemos si pese a que planifique tareas, las jefaturas nos dicen, deje eso y haga lo otro? Y si uno dice algo, recurren a la frase, yo soy tu jefe. Qué complicado, sí. Es complicado porque, miren, eso no nos pasa en el teletrabajo, nos pasa en la presencialidad. También en la presencialidad nos pasa que muchas veces llegan de un momento a otro, nos piden algo y nosotros teníamos planificado y tenemos que dejarlo de lado. Está claro que hay superiores y hay rangos, entonces nosotros tenemos también que tener cierto respeto en ese sentido. Pero no está de mal, con argumentos que nosotros le podemos explicar a nuestro superior, a nuestro compañero, cómo puede estar afectando este exceso de interrupciones, llamémoslo así, en nuestra planificación para los objetivos de nuestra instancia, de nuestra institución, personales y para con nuestro usuario. Y sobre todo en nuestra calidad de vida, porque tenemos derecho a defender nuestra calidad de vida. Nosotros no somos autómatas, tenemos derecho a nuestros espacios. Entonces, no se vale, mucho menos que se justifique el teletrabajo para ello. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué recomendaciones daría a las jefaturas para no quemar a los colaboradores? Que no se quemen ellos primero. Miren, primero tenemos que no quemarnos nosotros. Lo que yo les contaba a ustedes hoy fue una experiencia muy interesante. Yo dije, voy a hablar de esto porque es algo, como dijo doña Marianela al inicio, eso es un síndrome mundial y es un síndrome del quemado que nos está realmente llevando. Entonces, nosotros tenemos que mostrarle y decirle a la persona por qué necesitamos esos espacios, porque en el momento que nos agotemos, nuestra productividad va a ser menos. Y es un riesgo. Es que el síndrome del quemado no es simplemente, vamos a ponerlo así, es el COVID de las gripes, para decirlo de alguna forma. Puede ser tan expansivo y también puede ser muy mortal para nuestro trabajo. Entonces, primero, nosotros como superiores tenemos que no ser quemados nosotros.
para entonces no andar quemando a la gente, porque entonces nos puede afectar mucho. Me parece que doña Marianela quería decir algo. Sí, muchas gracias. Yo quería aportar en lo siguiente con esa pregunta porque yo decía cuando estuve en mi intervención inicial, quizás por mi formación o deformación en el área de salud laboral, no puedo dejar de ver, digamos, el tema del burnout desde el enfoque de la salud laboral. Es decir, el síndrome del quemado o el burnout es un riesgo laboral, ¿verdad? Así está tipificado como un riesgo laboral. Y como tal, hay que entender que el burnout puede ser o es consecuencia de una exposición laboral. Es decir, cuando nosotros hablamos de exposiciones laborales, por ejemplo, muchas veces estamos expuestos a una condición de ruido, a una condición de mala iluminación, donde hay una fuente de exposición, que eso es lo que está irradiando, eso es lo que está provocando un riesgo laboral. Cuando estamos hablando también del burnout, o el síndrome del quemado, también significa que como trabajadores estamos expuestos a una fuente de exposición y que esa fuente de exposición podría desencadenar un estrés crónico como es el burnout y que puede tener consecuencias para la salud. ¿Cuál es esa fuente principal de exposición para poder llegar a un burnout? Tiene que ver precisamente con la organización del trabajo. Entonces, es muy importante entender que el burnout no necesariamente significa que deriva de nuestra forma de ser, que es un asunto individual, sino también tiene que ver con la forma en cómo nuestros superiores organizan el trabajo en la institución a la cual representamos. Entonces, si muy bien es cierto que doña Marley habla sobre recomendaciones que son muy atinentes, pero todo aquello puede ser efectivo siempre y cuando la organización del trabajo nos ofrezca las condiciones adecuadas para realizar nuestro trabajo. De lo contrario, esto no puede ser, digamos, de una forma atendida desde un solo nivel, sino de una manera muy integral, ¿verdad? Entonces, esto desde luego nos obliga a las personas que tienen esa responsabilidad de organizar el trabajo, precisamente considerar cuáles son los factores que, por ejemplo, están conduciendo a una alta demanda de trabajo, a un bajo control sobre esas tareas, el apoyo social de los compañeros, la conciliación de la vida laboral y familiar, la falta de liderazgo, muchas veces también que imposibilitan poder organizar las tareas de la mejor manera. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje en términos también del enfoque de la salud laboral, de cómo debe abordarse también estas condiciones precisamente para evitar consecuencias negativas para la salud. Y desde luego lo que tenemos que promover, desde luego, son espacios de bienestar. Gracias, doña Marianela. En esta misma línea hay algunas consultas. Nos consulta un funcionario que decide mantener su nombre anónimo, que ¿cómo puede facilitarse un proceso de teletrabajo efectivo cuando existen argumentos en la línea de que se debe ser agradecido por tener trabajo en la pandemia, que por no tener hijos se piensa que el colaborador debe estar dispuesto a trabajar todo el tiempo, que si se trata de hablar o de negociar, se dice que es sinónimo de mala actitud y que existe la práctica en esta pandemia de asignar tareas indiscriminadamente que a veces no corresponden al puesto? Ok. Mito 1, mito 2, mito 3. Mito 1. El que la persona no tenga hijos, no tenga padres mayores, no tenga hijos pequeños, le da más beneficios de tiempo. Es un mito. Es un mito. Todos tenemos exactamente las mismas horas del día. 24 horas en el día que tenemos que dividir entre nuestro trabajo, nuestra calidad de vida, nuestro espacio personal, nuestro espacio con familia, etc. Entonces, eso es un mito. Eso del trabajo con la pandemia, bueno, cualquiera tiene que estar agradecido por el trabajo. Ahorita, en pandemia, en teletrabajo, en cualquier parte, tenemos que estar agradecidos porque tenemos trabajo, porque los índices demuestran que el trabajo está un poquito escaso. Pero eso no son justificantes para que nuestro superior nos esté quemando. No, no se vale. Porque el asunto está en que el exceso de trabajo, argumentando esto, y créame que lo he vivido, no sé quién fue que hizo esa pregunta, pero también me pasaba en otros momentos que asignaban trabajos y decían,
Como usted no tiene hijos, entonces usted no importa, usted puede quedarse hasta las 10 o 11 de la noche porque no tiene hijos. Es que yo tengo que ir a atender, inclusive mis compañeras me decían, es que yo tengo que ir a atender a mis hijos que vienen de la escuela, pero como usted no tiene hijos, entonces puede asumirlo. Esos son mitos, son mitos. Entonces, recuerden el arte de negociar. Hable. No es lo que se dice, es cómo se dice. No es no ser niños malcriados de ir a reclamar. No, es agradecemos el trabajo que tenemos. Créanme que es un privilegio trabajar para la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el TEC, ITA, cualquier otra organización nacional donde estemos o en extranjero. Es un privilegio estar ahí y agradezco la oportunidad de trabajar acá. Pero para yo ser más eficiente, para poder darle sus objetivos, yo necesitaría que usted considere esto, esto y esto. Y créame que le voy a dar un trabajador muy efectivo si usted considera esto. Entonces, lo podemos hacer así. O sea, siempre es el método de decir, hay un método que se llama veo. Veo lo que hago bien y estoy de acuerdo con lo que hago. No obstante, observo que puedo mejorar. Es un método veo. Entonces, siempre que recuerden digan el método veo. ¿Qué veo yo que estoy haciendo bien? ¿Qué me está ayudando? ¿Me está facilitando más? Pero ¿qué observo que podría mejorar? Y hágalo así, negocio, porque lo más importante es que usted no puede exponerse a riesgos psicosociales por trabajar. Y sobre el último punto que mencionó, de que indiscriminadamente están mandando trabajo, voy a tratar de pensar que también a los superiores los agarró el teletrabajo y 100% sobre la marcha. Entonces tal vez necesitan ayuda aparte de nosotros. Como les dije antes, yo hablo de este tema y me he tenido que ver mandando un mensaje a las 7 de la noche a la secretaria y luego me doy cuenta que no debería haberse mandado. Y se lo borro o le mando disculpa, no debería haberse mandado. Entonces, si yo me tengo que regañar yo misma, entonces imagínense, y vengo aquí a hablar acerca de que eso no se debe hacer, con más razón, nuestro jefe podría ser que necesite que nosotros le orientemos, pero siempre con todo el respeto posible. Tenemos una pregunta de un académico que nos indica, como académico utilizo el WhatsApp para facilitar la comunicación. Sin embargo, algunos estudiantes creen que uno debe estar conectado 24/7. ¿Cómo poder negociar con ellos para respetar horarios? Perdón, me repite la última parte, es que se me fue un poquito. Sí. Indica este académico que él como académico utiliza el WhatsApp para facilitar la comunicación. Sin embargo, algunos estudiantes creen que uno debe estar conectado 24/7, indica él. ¿Cómo poder negociar con ellos para respetar horarios? Se lo pongo de esta forma. Si usted estuviera en la presencialidad y no existiera el WhatsApp, usted tiene una hora de atención con ellos y es la hora que usted tiene que respetar. Entonces, sin decirles que no es que no les puede ayudar, recuerden que usted también tiene espacios y tiene otras actividades. Mire, yo no solo tengo ese curso, tengo otros cursos más. Entonces, las consultas que me llegan fuera de este periodo, yo no las voy a atender. Y créanme que no es por falta de interés, es porque tengo otras actividades y otros estudiantes que como usted necesitan que les escuche. Entonces, y tengo el derecho a desconectarme. Y si el fin de semana quiero desconectarme porque no tengo horario, tengo ese derecho. Ponga las reglas claras. Y si es posible, en su programa de curso, dejen las reglas claras para que su estudiante no venga a decirle luego que usted no le atendió. Tenemos otra consulta que nos indica, ¿qué consejos o estrategias sugerirían las jefaturas y líderes de los equipos para priorizar la calidad y el fondo de lo que se hace, más que la forma en tiempo y cantidad o la persecución que antes usted mencionaba? Hablar. O sea, yo les recomiendo que ustedes vean. A veces las jefaturas creemos que lo sabemos todo, pero a veces el que realmente sabe la carpintería es el que está en el proceso. Entonces, realmente les pido que se tomen en cuenta eso, de que hablen con la persona, de que le expongan su situación para que entonces entienda en cómo mejorar eso. Pero es convencernos de que no es porque no quieren trabajar, es convencernos de que lo hacen porque es una mejora para la institución y para la organización. Convénzanos y nosotros no tendremos argumento para decirles que están equivocados y más bien atenderemos realmente todas sus consultas.
Otra consulta nos dice, ¿cómo enfrentar el regreso a la oficina? Si en cualquier momento se nos indicará el retorno a la oficina. Esto implicará muchos cambios. Nunca me ha gustado el teletrabajo. Sin embargo, con esta experiencia de teletrabajo, me he dado cuenta que rindo más en el trabajo. Bueno, esperamos que el retorno no sea tan abrupto como la salida. Eso sí lo esperamos, ¿verdad? Que haya una transición. De hecho, es parte de las recomendaciones que hacen las comisiones institucionales de trabajo, que haya una transición. O sea, no sea como que hoy estamos viernes 18 y para el lunes 21 todo el mundo en la oficina, todo el mundo en las clases. No, debe haber una transición porque ya estamos acostumbrados a estar en la casa, con todo aquello de la calidad de vida, con todo aquello que tenemos que no estar quemados, con todo aquello que tenemos que ponernos reglas, pero hay una transición. Entonces, si ya vio que la experiencia de trabajo le beneficiaba y que usted ha logrado esa productividad, pues no duden en presentar su formulario de teletrabajo ordinario cuando esto pase. La ventaja es que no es el 100%. Entonces va a poder mantenerse en el teletrabajo 1, 2 o 3 días o hasta el 60% de la jornada en el caso del académico porque es de acuerdo a su gestión de horario. No tengan miedo en hacerlo, no tengan miedo en hablar. El arte de negociar, nunca lo olvide. También se hace una consulta en esta misma línea. ¿La UNA tiene algún plan para el regreso a la presencialidad? ¿Alguna estrategia para abordar el cambio? En estos momentos, miren, todo lo que ustedes saben sobre el retorno es más o menos lo que vamos sabiendo porque la pandemia, el día a día nos lo va pactando. En estos momentos, por ejemplo, a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Y don Álvaro tal vez me podrá decir cómo les está yendo en Brasil. Todavía no se, aunque se han hecho aperturas en muchas cosas, no se está instando a que se deje el teletrabajo como tal, o sea, sino que sigamos en teletrabajo en la medida de lo posible. Esperamos y sí, y como yo soy parte de la subCOE, pues me llevo eso como tarea para que cuando la presencialidad se vaya dando, se vaya haciendo de una forma poco a poco y no abruptamente, de forma tal que la persona pueda irse acomodando. ¿Y por qué acomodando? Porque así como de un momento a otro estábamos en la casa y nos veían los hijos, los papás, los hermanos, las mascotas, y ahí también nos vamos a ir y nos van a dejar de ver. Entonces, si nuestra calidad de vida se pudo haber afectado acá, también se puede haber afectado allá. Entonces es necesario hacer esa transición y créanme que lo voy a tener en cuenta para llevarlo a nivel de esta comisión que es asesora para con las autoridades y aparte que aquí está nuestra rectora adjunta que va a tener su presente también. Tenemos dos últimas consultas y queremos decirle a las personas que estamos tomando nota de las recomendaciones también que se están dando y que pues las tomaremos como documentos de trabajo. Las dos últimas consultas nos dicen, la primera, ¿qué puede hacer un funcionario que es sometido a trabajar en horas fuera de lo establecido? ¿Tiene algún derecho que le asista para desconectarse cuando está fuera de horario y así evitar represalias de las jefaturas? Este tema del derecho a la desconexión se las trae. De hecho, es un tema que tenemos pendiente de programar, inclusive con don Álvaro estuvimos hablando de ese tema. Es un tema que queremos dar. Todos tenemos derecho a la desconexión, sí, pero también tenemos que informarlo. O sea, si nosotros hemos mal acostumbrado a nuestro jefe, a nuestro estudiante, a nuestro compañero, que estamos 24/7 y de un momento a otro nos perdemos del mapa, van a pensar que nos pasó algo o van a acusarnos de malos trabajadores. Entonces, tiene derecho a hacerlo, pero háblelo, negócielo, explique por qué lo está haciendo. Sobre todo, a usted sí le existe el derecho que usted cumple una jornada, usted cumple un horario, usted cumple objetivos. Ahora, es diferente y tengamos en cuenta cuando negociemos esto, si resulta que yo paso toda la semana y resulta que mi trabajo no lo saqué y no hay como una justificante, no fue que hubo justificante, entonces ahí posiblemente yo tenga que explicarle a mi superior por qué pasó esto, pero sí es un derecho, pero créanme que eso es un tema que tenemos pendiente para llevar en una charla. Gracias, doña Marly. La última consulta, ¿cómo gestionar controles adecuados durante la presencialidad remota? Los controles siempre deben ser negociados entre las personas, en todo sentido, en la presencialidad remota, en el teletrabajo remoto, como le quieramos llamar, teletrabajo independientemente de, tenemos que negociarlo.
De hecho, por ejemplo, a nivel de la Universidad Nacional, en el formulario se ponen las actividades que se van a hacer y hay unos ítems que habla acerca de que se vio con el superior los medios de control o cómo se iba a hacer el seguimiento. Hay una herramienta de seguimiento que nosotros les proporcionamos como referencia que va semanal hasta anualmente, los seguimientos. Eso usted lo negocia. O sea, ningún superior puede cambiarle las reglas a última hora. Entonces usted puede negociarlo, usted puede decirle, cuando le pide una tarea que le haga, decirle de una vez, realmente, ¿para cuándo lo necesita? Y si no puede realizarlo, inclusive decirle desde antes, para que puedan establecer los mecanismos antes. Como estudiantes, si yo tengo estudiantes también, yo tengo plazos, ustedes tienen que saber que me tienen que entregar ciertos trabajos en ciertos momentos. Yo lo negocio, cuando doy el programa les digo, estas fechas, y yo se los expongo a ellos, los escucho y puedo adaptar algunas cosas. Pero la realidad es que hay que negociar, porque si no, podría ser que luego haya un reclamo. Y si no lo ha hecho antes, hágalo. Hay una herramienta de seguimiento que la comisión brinda como apoyo. Esa herramienta inclusive dice que hay una participación del superior y una participación del teletrabajador. Muchas gracias, doña Marley. Hemos disfrutado de esta conferencia muy informativa. También queremos agradecer a la doctora Marianela Rojas por haber estado durante la actividad el día de hoy, por el apoyo de la Rectoría Adjunta a este proceso que se viene desarrollando en la universidad. Al doctor Álvaro Melo también por su moderación en esta conferencia y por el apoyo también a los procesos que se vienen desarrollando. Queremos informarles también a nuestros queridos invitados que hemos pasado el link para la conferencia del día lunes, donde se estará abordando el tema de la gestión institucional con el uso de redes sociales y tenemos el link de inscripción. También informarles que estaremos pasando tanto el link para el video de esta conferencia como de las otras que hemos tenido durante esta semana. Queremos agradecerles a todos los participantes. Como decía doña Marianela ahora al iniciar, somos Universidad Nacional. Esta cercanía y esta labor de acercarnos con temas relevantes, pertinentes y útiles en todo contexto es lo que da razón de ser a nuestra casa de estudios en sinergia con otros. Muchas gracias por su participación a todos ustedes y les esperamos cordialmente el lunes 21. No sé, doña Marianela, si le gustaría dar unas últimas palabras de cierre a don Álvaro. Bueno, no, solamente de verdad agradecer el espacio y reafirmar desde esta oficina pues el compromiso para la iniciativa que lleva la Universidad Nacional de la Comisión del Teletrabajo y desde luego poder fortalecer sinergias no solamente con don Álvaro, sino también con todas aquellas instancias que efectivamente nos puedan ayudar a fortalecer esta modalidad de trabajo bajo condiciones seguras, ¿verdad? Siempre promoviendo el bienestar de la población trabajadora universitaria, que es desde luego nuestra prioridad. Así que muchísimas gracias por el espacio de compartir con ustedes también. Gracias, doña Marianela. Don Álvaro. Muchas gracias. Más una vez, foi uma grande oportunidade para mirar este assunto da perspectiva de qualidade de vida, de planificação, de tudo isso. Foi muito importante, porque depois da pandemia, que nós outros não sabemos, há uma incertidumbre, pero estamos nos acostumando, que os europeus chamam de o novo normal. Não sei se é um novo normal, pero lo que dijo la profesora Marley, hay que tener en cuenta los principios metodológicos que de antes de la pandemia queden en la vuelta, en el retorno. Claro, hay ajustes, porque aprendimos, hay una experiencia que nunca deseábamos, pero no hay que aprender com tudo isso. A experiência nesta escala mundial e como a Universidade Nacional de Costa Rica tem já em sua equipe
os participantes, os professores, os investigadores, tanto aí em Costa Rica, como aqui em Brasil e em outros países, aproveitarmos esta oportunidade para registrar as experiências, porque aí muitos materiais para nossas investigações, em todos os aspectos, todos, de saúde laboral, a questão da tecnologia, estavam preparados para a tecnologia, para a quantidade de aplicativos e ferramentas. Há o problema também do liderazgo à distância. Há muitas oportunidades para nós outros acadêmicos, e aí está o interesse de nossa instituição internacional de, junto, particularmente, com a UNA, resgatarmos, buscarmos todas as experiências, porque aprendemos e sabemos que depois da crise haverá distintos modelos de desenvolvimento no mundo em todos os aspectos, incluso na questão laboral. Mais uma vez, felicitações à professora Marli, ao professor Luiz, à professora Marianela, por esta oportunidade de esta conversa que tivemos e todos os participantes que estiveram conosco até o momento. Até luego e felicitações a todos. Gracias, don Álvaro. Como Universidad Nacional continuaremos realizando estos esfuerzos. Somos Universidad Nacional, universidad pública, la universidad necesaria. Tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.